Nadie nos enseñó a amar. Nadie nos explicó cómo se aprende el amor, cómo se construye el deseo, ni por qué a veces aquello que más anhelamos es también lo que más nos duele. Crecimos creyendo que amar era sentir, que desear era necesitar y que el vínculo correcto debía salvarnos de nuestras inseguridades. Pero el amor y el sexo no son impulsos ciegos. Son territorios emocionales que se aprenden, se confunden y se transforman con la experiencia. Hoy entramos en una de las lecciones más profundas de la vida emocional, entender cómo aprendemos a amar, cómo deseamos y cómo esas elecciones moldean nuestras relaciones y nuestra libertad interior. Esto no es teoría, es vida, esto es evolución. Amar no es un instinto automático, es un aprendizaje emocional. Desde muy temprano creemos que el amor aparece solo, que surge de manera espontánea y que se sostiene por sí mismo si es verdadero. Esta idea, profundamente arraigada en la cultura, nos lleva a pensar que cuando algo falla en una relación es porque el amor se ha terminado o nunca existió. Sin embargo, el amor no funciona como un reflejo biológico inmediato, sino como una capacidad que se desarrolla con el tiempo, la experiencia y la conciencia emocional. Nadie nace sabiendo amar. Aprendemos a hacerlo observando, equivocándonos, reparando y comprendiendo nuestras propias emociones y las de los demás. Amar implica interpretar señales, reconocer límites, gestionar frustraciones y aceptar que el otro no existe para completar nuestras carencias, sino para compartir un camino que siempre es imperfecto. El amor requiere atención, práctica y una disposición constante a revisar lo que sentimos y por qué lo sentimos. Cuando no se entiende así, el vínculo se convierte en una expectativa rígida y frágil, incapaz de adaptarse a los cambios inevitables de la vida. El aprendizaje emocional del amor comienza mucho antes de las relaciones de pareja. Se inicia en la infancia, en la manera en que fuimos mirados, escuchados o ignorados, en cómo se nos permitió expresar afecto o se nos enseñó a reprimirlo. Estas primeras experiencias dejan huellas profundas que influyen en cómo nos vinculamos más adelante. Muchas veces amamos como aprendimos, no como elegimos conscientemente. Repetimos patrones, buscamos sensaciones conocidas, aunque nos hagan daño, y confundimos intensidad con conexión. Aprender a amar implica cuestionar esos automatismos, reconocer las heridas emocionales que arrastramos y asumir la responsabilidad de no depositarlas sobre el otro. Amar no es reaccionar desde el miedo o la carencia, sino responder desde la comprensión y la presencia. Es un proceso activo, no un estado permanente, y requiere una alfabetización emocional que pocas veces se nos enseña de forma explícita. El deseo necesita conciencia para no convertirse en dependencia. El deseo es una fuerza poderosa que impulsa el acercamiento, la curiosidad y la unión, pero cuando no se acompaña de conciencia puede transformarse en una necesidad desbordada que confunde placer con seguridad emocional. Sin conciencia, el deseo busca llenar vacíos internos, calmar inseguridades o confirmar el propio valor a través del otro. En ese punto, deja de ser una experiencia compartida y se convierte en una exigencia silenciosa. La dependencia emocional nace cuando el deseo se apoya en el miedo a perder, en la urgencia de ser elegido, en la creencia de que sin el otro no se es suficiente. La conciencia permite observar el deseo sin quedar atrapado en él, reconocer su intensidad sin dejar que gobierne las decisiones. No se trata de reprimirlo, sino de entender de dónde surge y hacia dónde conduce. Cuando el deseo se vive sin reflexión, puede disfrazarse de amor y generar relaciones desequilibradas, donde uno da para no ser abandonado y el otro recibe sin verdadera reciprocidad. La conciencia introduce un espacio entre lo que se siente y lo que se hace, y en ese espacio aparece la libertad emocional. Desde ahí, el deseo deja de ser una fuerza que arrastra y se convierte en una energía que se elige. La relación entonces no se sostiene por la necesidad, sino por el encuentro. El deseo consciente respeta los tiempos, los límites y la individualidad y permite que la intimidad crezca sin asfixiar.
Aprender a desear con conciencia es parte esencial del aprendizaje del amor, porque protege al vínculo de la confusión entre intensidad y profundidad, entre apego y compromiso. La idealización nubla la realidad afectiva. Idealizar es proyectar sobre el otro una imagen construida a partir de deseos, carencias y expectativas no resueltas. Al inicio de una relación, esta idealización puede generar entusiasmo y esperanza, pero con el tiempo se convierte en una fuente de decepción. Cuando el otro no encaja en la imagen creada, aparece la frustración, el reproche o el distanciamiento. La idealización impide ver a la persona real, con sus límites, contradicciones y procesos propios. Amar desde la idealización es amar una fantasía, no a quien se tiene delante. Esta distorsión afecta la comunicación emocional porque se espera que el otro responda a necesidades que nunca fueron expresadas o que no le corresponden. Aceptar la realidad afectiva implica renunciar a ciertas ilusiones y asumir que el amor no elimina el conflicto ni garantiza la satisfacción constante. La madurez emocional comienza cuando se comprende que el otro no está ahí para cumplir un guión interno, sino para compartir una experiencia viva y cambiante. Desidealizar no significa perder la magia, sino sustituir la fantasía por una conexión más auténtica. Cuando la idealización cae, se abre la posibilidad de un vínculo más honesto, donde el afecto se construye desde lo que es y no desde lo que se espera que sea. Aprendemos a amar observando, imitando y recordando. Gran parte de lo que creemos sobre el amor no proviene de reflexiones conscientes, sino de modelos absorbidos a lo largo del tiempo. Observamos cómo se relacionaban nuestros referentes, cómo se resolvían los conflictos, cómo se expresaba o se negaba el afecto. Imitamos esas dinámicas sin darnos cuenta, incluso cuando decimos querer algo diferente. La memoria emocional guarda escenas, tonos de voz, silencios y gestos que luego reaparecen en nuestras propias relaciones. Recordamos sensaciones más que hechos, y esas sensaciones guían nuestras elecciones afectivas. Por eso, a veces nos sentimos atraídos por personas que despiertan emociones familiares, aunque sean dolorosas. Tomar conciencia de este aprendizaje implícito es un paso fundamental para transformar la manera de amar. Cuando se identifican los patrones heredados, se puede decidir cuáles conservar y cuáles modificar. Amar deja de ser una repetición automática y se convierte en un acto más libre y responsable. El aprendizaje emocional no se borra, pero puede reescribirse con nuevas experiencias, nuevas formas de vincularse y una mayor comprensión de uno mismo. La intimidad exige vulnerabilidad y límites claros. La verdadera intimidad no surge de la fusión ni de la ausencia de fronteras, sino del equilibrio entre apertura y respeto. Ser íntimo implica mostrarse sin máscaras, expresar emociones genuinas y aceptar la posibilidad de no ser comprendido del todo. Esta exposición requiere valentía emocional porque conlleva el riesgo de ser herido. Sin embargo, la vulnerabilidad sin límites puede generar confusión y dependencia. Los límites claros protegen la identidad individual y permiten que la intimidad sea un espacio seguro, no una invasión. Cuando no hay límites, la relación puede volverse absorbente y la intimidad se confunde con control o sacrificio constante. Aprender a establecer límites no es alejarse, sino definir desde dónde se comparte. La intimidad sana reconoce la diferencia, acepta el espacio personal y entiende que el amor no necesita vigilancia para existir. Desde ahí, el vínculo se fortalece porque se basa en la elección y no en la obligación, en la presencia y no en el miedo, en la confianza que se construye cuando cada uno puede ser sin desaparecer en el otro. El sexo sin emoción empobrece el vínculo humano. La sexualidad es una forma profunda de comunicación emocional, aunque a menudo se reduzca a un acto físico desconectado del mundo interior. Cuando el sexo se separa de la emoción, pierde su capacidad de crear vínculo y se convierte en una experiencia pasajera que no deja huella significativa. No se trata de moralizar la sexualidad,
sino de reconocer que el cuerpo y la emoción están íntimamente ligados. El encuentro sexual puede ser una vía de conexión, de reconocimiento mutuo y de presencia compartida cuando existe una base emocional que lo sostiene. Cuando la emoción está ausente, el sexo puede utilizarse como sustituto de la intimidad, como una forma de evitar el contacto emocional real. En esos casos, la repetición no genera profundidad, sino vacío. Integrar emoción y sexualidad implica escuchar lo que se siente antes, durante y después del encuentro, comprender qué se busca realmente y qué se está ofreciendo. La sexualidad consciente no exige perfección ni intensidad constante, sino coherencia entre lo que se siente y lo que se comparte, entre el deseo y el respeto, entre el cuerpo y la experiencia emocional que lo atraviesa. El miedo al abandono condiciona nuestras relaciones más de lo que solemos admitir. Muchas de nuestras reacciones afectivas no nacen del amor, sino del temor a quedarnos solos, a no ser suficientes o a perder el vínculo que nos da seguridad. Este miedo se manifiesta en la necesidad constante de aprobación, en la dificultad para poner límites y en la tendencia a tolerar dinámicas que generan malestar. Cuando el miedo al abandono gobierna, el vínculo deja de ser un espacio de encuentro y se convierte en un territorio de vigilancia emocional. Se interpreta el silencio como rechazo, la distancia como amenaza y el conflicto como una señal de ruptura inminente. Desde ahí, se ama con ansiedad, se entrega más de lo que se puede sostener y se espera que el otro calme inseguridades que son propias. Comprender este miedo es esencial para transformarlo, porque solo cuando se reconoce su origen, se puede empezar a construir relaciones desde la elección y no desde la supervivencia emocional. Confundir amor con posesión genera sufrimiento tanto para quien intenta retener como para quien se siente retenido. La posesión nace de la inseguridad y del deseo de controlar aquello que se teme perder. Bajo esta lógica, el otro deja de ser un ser autónomo y pasa a convertirse en una fuente de tranquilidad o amenaza constante. El amor, en cambio, no necesita encerrar ni vigilar. Se sostiene en la confianza y el respeto por la libertad del otro. Cuando se confunde amar con poseer, aparecen los celos excesivos, la exigencia de exclusividad emocional absoluta y la incapacidad de aceptar la diferencia. Este tipo de vínculo termina erosionando la conexión genuina y alimentando el resentimiento, porque nadie puede crecer emocionalmente en un espacio donde ser uno mismo supone un riesgo. La madurez afectiva transforma la forma de desear. Con el tiempo y la conciencia, el deseo deja de estar guiado por la urgencia y la carencia y empieza a alinearse con el respeto y la coherencia emocional. Desear desde la madurez implica elegir sin necesidad, acercarse sin perderse y reconocer al otro como un igual, no como una solución a vacíos internos. Amar bien es conocerse mejor a uno mismo. La calidad del vínculo que se construye con otro refleja la relación que se tiene con las propias emociones, los propios límites y la propia historia afectiva. Cuando hay autoconocimiento, el amor se vuelve más consciente, más libre y menos reactivo. Amar no es un reflejo automático ni una promesa de felicidad permanente. Es un aprendizaje emocional que comienza mucho antes de la primera relación y continúa durante toda la vida. Aprendemos a amar observando, recordando y repitiendo patrones que muchas veces no hemos elegido conscientemente. El deseo, cuando no se acompaña de conciencia, puede transformarse en dependencia y hacernos confundir intensidad con amor. La idealización nos aleja de la realidad afectiva y nos enfrenta a decepciones que nacen de expectativas irreales. La intimidad auténtica no surge de la fusión ni del control, sino de la vulnerabilidad sostenida por límites claros. El sexo, separado de la emoción, pierde su capacidad de crear vínculo y se convierte en un acto vacío, desconectado del sentido profundo del encuentro humano. El miedo al abandono condiciona nuestras decisiones, nos empuja a tolerar lo que duele y a amar desde la ansiedad. Confundir amor con posesión genera sufrimiento porque nadie puede florecer donde no hay libertad. La madurez afectiva transforma la forma de desear y nos permite elegir desde la plenitud, no desde la carencia.
Amar bien exige autoconocimiento, responsabilidad emocional y la valentía de dejar de usar al otro como refugio de nuestras heridas. Comprender todo esto no garantiza relaciones perfectas, pero sí vínculos más conscientes, más libres y más humanos. Ese es el verdadero aprendizaje del amor y del sexo. Ese es el camino de evolución. Si este mensaje resonó en ti, no es casualidad. El cambio empieza cuando tomamos conciencia. Gracias por ser parte de Evolución.